Perdón, hago una pregunta. Entonces, ¿el fa disminuido funcionó en todo el compás o la segunda mitad del compás? En todo el compás, por lo que Yo pensé que no quedaba bien. Lo probé y me pareció que no. Capaz que estás cantando otra melodía, o sea, capaz que estás cantando. Puede ser. Capaz que vos tenés la melodía distinta a la que tenemos nosotros también acá. Puede ser porque yo tengo la de corto. ¿Cómo? La segunda mitad del compás era para mí mejor todavía. Porque justamente es más el efecto, o sea, está como más salvado por el sol, ya sonó el sol. ¿No? Recuerden que el disminuido es como que no tiene la... Ahí, tal. Ya le hicimos sonar ahí. Ok. ¿Qué otro? Bueno, yo al principio el que decía. Tarari, tarari. Meter el re disminuido. Ahí. Bien. Sí, la melodía canta si, si, do, no si, re, do, pero igual funciona. Ok. Podría ser perfectamente una reversión. Podría ser. Agos, vos tenías algunas con el Mi 7, ¿no? Sí. Probé en el primer Mi 7, o sea, en la primera frase, puse el fa, y en la segunda frase puse el re. Reemplazando directamente todo. Reemplazando, sí, yo lo hice así. No me había dado cuenta que se podía partir compás y, claro, te permite hacer más cosas. Claro. Como que partido en dos es más amigable el recurso, ¿no? Ahí va. ¿Quieren sugerir algún otro? Yo puse el Si7 con el compás partido antes del La menor, que aparte no varía mucho. Si en la primera del Mi 7, ¿no? Con el Si. No, total, es igual. Con el compás partido ahí. Claro. Y Sí. antes del Do probé también el Si y no me desagrada tanto. Antes del Do. Donde está el fa disminuido, probé el Si y no sé, no me desagradó. Le da como un color. No es que me encantó, pero bueno. ¿En qué parte medís? Donde dijo Joaco, pero en vez del fa, el Si disminuido. Bien. Pero el Si en este caso es el que no había que usar. Es el C. Bueno, por eso me convenció. Pero, funciona. Igual. Bien. Bueno, ahora, ¿por qué escribiríamos estos disminuidos así si al fin de cuentas son lo mismo? ¿No? ¿Por qué usar Sol 7? Digo, perdón, ¿por qué usar Fa disminuido o Re disminuido en lugar de Si disminuido, por ejemplo? ¿Por el bajo? Claro. Por el bajo. La diferencia la determina el bajo. ¿Y por qué No, que yo en la línea del Mi 7, por ejemplo, quizás que está bueno, le agregué un re disminuido después del Mi 7 como acorde partido, que se ve quizás en el último renglón, sí, y entonces te queda el Mi, con bajo en Mi, el re,
el la con bajo en do, el fa con bajo en la, y así vas como, ¿no? Eso está bueno hacer. Ahí va, ahí va. A que esto tiene sentido, si el bajo ese tiene sentido, y para que tenga sentido tiene que tener algún sentido melódico. Acá Martín. No, ¿quién era? Sí, Sí. lo encontró. Exactamente. ¿Y por qué funciona ese re yendo al do? Porque hace como de un sol 7, ¿sería? No. Como el, no. ¿No No, tiene que ver con eso que cuando veíamos las escalas menores que el segundo grado, al estar disminuido, o sea, el re es el segundo de do, no sé si porque se conduce ahí ahora, ¿no? Tu cara me dice. no vendría por ese lado. Ah, bien. Tiene que ver con la resolución de las sensibles. El dominante, que el dominante siempre es mi séptima. ¿No? O sea, siempre el dominante, estamos hablando de la menor. Ah, porque es el mismo disminuido que para ir a do. Por eso sería. No lo piensen que esto es un do, esto sigue siendo un la menor. Un la menor en primera inversión. Claro, el tema es por qué funciona mejor yendo al la menor con bajo en do que yendo al la menor, porque la verdad es que no tiene mucho sentido eso. Pero aquí sí es otra cosa. Me pasó arriba, no me pasa. Ustedes me ven ahí porque yo no me estoy. Sí, estoy haciendo ahí re disminuido, la con bajo en do. Ahí se genera algo que es por ahí teóricamente tiene un nombre, eso que es el bajo melódico. ¿Sí? O sea, hay un movimiento melódico del bajo. ¿Sí? Claro. Y Hay que no un se movimiento produce. melódico, en este caso es mi re do, claramente hay una escalita. Exactamente. Pero además está la cuestión de cómo resuelven las sensibles. Vamos a poner. Yo tengo. El acorde era. ¿Recuerdan que todo salía de acá? Del acorde este que era el Mi 7 con 9. ¿No? Entonces, ¿cómo resuelve cada una de esas notas sobre un La menor? Acá está la cuestión. ¿Cuál era la clave acá? O sea, ¿por qué yo había agregado el Fa, por ejemplo? ¿Sensible modal? No es la sensible modal de La menor. Resuelven el mi, el fa. El mi, el la. Claro. Exactamente. Era una nueva sensible. Vamos a ponerla. ¿No? El si resolver el do, el sostenido el la. El si puede resolver el do o el la. Y el re va a tender a resolver el do. Esta es la sensible modal. Cuarto grado. Yo tengo la menor, re es el cuarto. ¿No? Es la que resuelve para abajo. Acuérdense que la sensible modal resuelve siempre a la nota que da el modo del acorde. Claro. ¿Sí? O sea, es la tercera del acorde en este caso.
Entonces, cuando yo invierto este disminuido en general, tiene que ver o con una conducción de una línea melódica o con una resolución distinta, una resolución hacia una inversión. Yo voy a resolver el fa disminuido hacia la menor con bajo en mi, no hacia la menor. Y el re disminuido lo voy a llevar a la menor con bajo en do. Entonces, yo esto lo puedo traducir. Quedaría el séptimo disminuido va al primer grado. Eso está todo bien. El segundo puede ir al primero o al primero con bajo en la tercera. ¿Entiendes esto que estoy haciendo acá? Vale. Sí, eso después hago por ahí Limpia, ¿no? la inversión habría que anotarla con el 6, me parece, ¿no? No sé si vimos, no recordaba si vimos ese tipo de No vimos ese tipo de nomenclatura, pero figura. si le cierra el 3 ahí, lo dejamos así. Pero si alguno ya Me vio refiero lo que a- es... ¿Eh? Claro, es para que se entienda bajo en la tercera o bajo en la quinta. Claro. Al ser la forma más fácil porque no sé si vimos el 6 o 6-4 como si lo vieron una vez. ¿Vieron alguna vez esta escritura? 6-4, 6 o 2. Para las nomenclaturas de las inversiones, ¿no? Sí, vimos, creo, en audio, en elementos. Tiene que ver con el bajo cifrado, digamos. Tiene que ver con la distancia de la fundamental hacia Claro. la nota que Claro. está sonando. Antiguamente se escribía solo el bajo y o sea, antes del sistema del cifrado este americano, ¿no? Si hacían, por ejemplo, un sol 7 con bajo en si, se escribía el si, el bajito en si, en la redonda o lo que sea, ¿sí? Y un 6, ¿no, Pato? Sí, ¿Está bien? exactamente. Entonces eso significaba que eso no era un si, era un sol con bajo en si. Porque el intervalo del si al sol, para mí es medio un chino, es complicado. Y aparte hay como uno distinto para cada tipo de acorde, para los que son con séptima, después la inversión con la séptima. Yo nunca terminé de manejarlos bien, debo confesar. Esa es nomenclatura. Vos, Pato, sí, ¿no? Porque vos hiciste formación. No, en realidad eso sí, pero también es de la manera en la que mejor se entiende. Si está bien, ¿Sí? si entiende la tercera, que es el primero con la fundamental en la tercera, genial, está bien. ¿Qué sé yo? No. Entonces, siguiendo ese criterio, estos acordes que pusimos acá, ¿cómo deberían resolver? Este re disminuido, ¿a dónde debería resolver? Primero, ¿cómo lo ciframos? ¿No? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué ¿Cuál fue grado? la pregunta? Perdón. ¿No? Claro, hagamos el cifrado funcional. Claro, hagamos el análisis. ¿Pero alguien iba a preguntar algo? No escuché. ¿Cuál fue la pregunta? No entendí la pregunta. Claro, ¿a dónde debería resolver este re 7? ¿A qué inversión del do? Claro. Primero, como decía aquí Pato, hagamos el análisis. Así es más Claro, fácil. hagamos el análisis funcional que es... Si yo le cifro, esto sería el primero quinto grado, no vamos a cifrar todos, cifremos los disminuidos. El re 7, el re disminuido, ¿cómo lo cifraría?
Si analizo por grados. Segundo. Segundo, Disminuido. claro. Un segundo. Bien. Este fa, Cuarto disminuido. bien. Cuarto. Y este fa, Sexto. Sexto del La. esto sería Sexto bemol. medio 7 del sexto, ¿no? Del la menor, Claro. que es el lugar. Ahí el sexto menor. Lo pongo a ver cosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Porque ahí está la cuestión también de todo esto, de la cuestión funcional de los acordes, ¿no? ¿Por qué el mismo acorde cambia de diferente función, no? En este caso, Sí, depende de dónde vaya. depende de dónde, claro, exactamente, a dónde va a resolver. Este acorde es un sol 7, este acorde es un mi 7. Ujú. Y este fue disminuido, Un cuarto. ¿no? Cuarto del La. Acá este ya se empieza a repetir, creo que se entendió, ¿no? Segundo, Segundo. O sea, profe, que el segundo disminuido tiene las dos opciones porque puede ir diatónicamente para adelante o para atrás, según por eso es el claro, único que tiene esas dos opciones. el segundo es el que puede ir para dos lados, porque si está en modo menor, estás a un semitono de la Sí. resolución acá, ¿no? A un semitono del do. Si esto fuera un la mayor y con el do sostenido, bueno, ahí está un tono de cualquiera de los dos, y la gravedad, la verdad que gana el la. Y yo tengo que hacer la conducción más correcta, entre comillas, una palabra horrible para la música. Sería más hacia el la. O sea, el la acá claramente es la tónica, entonces está un tono, no es que está tan lejos. El re no va a elegir ir hacia el la. Acá sí está mucho más lejos que el do. ¿Entiendes eso que dije? Como cuando uno termina de tocar en vivo de Instagram. Muy extraño. Entonces, si seguimos, o sea, los acordes que nosotros cambiamos por las sensibles, para que combinen bien, habría que cambiarle los bajos a los que vienen después, ¿no? Claro, vamos a cambiarles algunos bajos. Este re puede ir al do, porque es un segundo, puede resolver ahí, o podría ir Al a Mi. do. Claro, Y te quedaría loco bajo el mi. también. Este, Al Sol. no. Ahí es el cuarto, que es la No, sensible el do modal. con bajo en mi. Claro. Ese Ah. sí está obligado a ir al mi. Obligado, siempre tómelo con pinzas. Pero... ahí sí. Además acá está un semitono. Acá, la duda. Ujú. Bueno, resolver esa tensión. Pruébelo. ¿Quieren escucharlo?
Tóquenlo una vez, está buenísimo como queda, ¿eh? Está bueno. Están quedando un poco afuera la gente del charango, me parece, porque esto no lo pueden hacer. Pero, bueno, para el caso, para ustedes, el entrenamiento es que ustedes vean este cifrado y sepan que siempre es el acorde que va. Tener a mano todos los disminuidos, sabiendo que son 3 en realidad. En realidad, objetivamente solo hay 3. Después está, se repite. Sí, lo que no me doy cuenta por ahí es por qué ahí en el primero ponen un re en vez de un fa o de otra cosa. Solo tendría sentido si yo me quiero dirigir al do con bajo en mi, o si yo vengo conduciendo y quiero que ese bajo haga ese movimiento. Es una rearmonización, Diego. Claro, eso en el charango no tendría mucho sentido. Claro. Y profe, si en el último de los mi, ¿no? En el de abajo, hago todo descendente hasta que llego al do con bajo en mi. O sea, me queda mi, re, do, la, sol, fa, mi. ¿Eso funciona así? ¿Puede bajar, puede estar todo el tiempo descendiendo melódicamente el bajo? Si te da el registro y te parece lindo, O sea, podés usar. no hay que tener una direccionalidad, o sí por las sensibles. Sí por las sensibles, pero vos acá ya, o sea, no es que ya sea el do, no es que el Sí, fa tiene que ir con el bajo en la, porque de hecho ahí ya hiciste un salto que ajá. yo, y que el do con bajo en la tiene que ir al do con bajo en sol, tampoco. Pero podría ser, o sea, se puede probar. Tengo una pregunta en cuanto a lógica a seguir. Eh, es como un patrón a respetar cuando quiero rearmonizar. Tengo el primer grado, o hago el séptimo disminuido o el segundo disminuido, si no tengo la inversión, digo, ¿no? Perdón, no escuché, estaba justo tocando y pasó. Ah, perdón. Si digo esto que está copiado ahí como el patrón de los grados, a seguir, que está como a la derecha de mi pantalla, no sé, calculo que en la mayoría. Si yo tengo el primer grado y quiero rearmonizar el dominante, uso, las dos opciones son o el séptimo o el segundo, digamos. Salvo que si no tiene bajo en otra de sus notas, digo. Claro, si yo quiero Pero, ir al do, no voy a usar fa disminuido porque sí. claro, Voy a usar fa si quiero ir al do con bajo en mi. claro. Si tengo Sí, do, o sea, usaría o si o re. exactamente. Bien. Lo mismo Escuche, acá. si. Sí. Perdón. Eh, Ah, por ahí piensen, está bueno que también piensen los bajos, cómo va moviéndose acá, ¿no? En todo esta rearmonización que se hizo. Piensen, hasta inclusive tóquenlo solamente a los bajos para ver cuál es el sentido de esto, ¿no? Excelente. Digo de silenciar, por favor. Perdón. Son, son,
Bien, nos quedan 10 minutitos. Está bien, damos la actividad, ¿no? Sí, Cerremos acá esto de estos dos ejemplos que están buenos. sí, ahí te iba a decir justamente, ahí falta agregar una cosita ahí, ¿no? En el la. Claro, en este Mi 7. Exactamente. Profe, ¿está bien decir entonces que los disminuidos los puedo cambiar por cualquier inversión de ese mismo dominante, ¿no? Siempre que hago una inversión puedo poner el disminuido. ¿Esa sería una regla? Excepto la misma nota. Exacto. Bien, muy buena observación. O sea, si yo estoy en un Sol 7, y bueno, me van a funcionar Si, Re y Fa como disminuido, tal cual. El único que no es Sol disminuido. El mismo. Andá. Bien, eso también es muy práctico para pensarlo. Está bueno ahí como la veo. Profe, Pregunta. en el estribillo puede ir un re disminuido, un si disminuido y resolver en el do. Acá, por ejemplo, Ajá, sería. totalmente. Se usa mucho, es un choreo de guitarrista, lo más típico, esto de ir pasando por el disminuido, ¿no? Como esto de ir, como es la misma posición que se va moviendo. Es algo que se usa un montón. Funciona, absolutamente. Sí, bueno, acá en este segundo sistema, en la primera estrofa, ¿no? La primera parte. Segundo sistema, el fa sostenido, el fa, perdón, disminuido séptima, este que está acá, que se dirige hacia el la menor. ¿Cómo sería ahí en ese caso? ¿Cómo sería el movimiento de las fundamentales en este caso, de los dos acordes? ¿No quedaría un la menor con bajo en mi? Yo lo que iba a preguntar es el do con bajo en mi que está arriba, puede ir también sin ningún bajo, ¿no? Porque el re a un do normal estaría bien. Sí, este fue un ejemplo nomás. Podría ir ahí bien. Pero también funcionaría con el bajo en mi. Sí, también. Básicamente es grado conjunto. Sí, está bien. Y eso quedaría hasta mejor inclusive en este caso, ¿no? Volver. Con respecto a las inversiones, una vez fui a hacer un curso con Lucho González, el guitarrista, ¿tienen? No, el volante de arriba. El guitarrista fenómeno. Y tiró una metáfora que me pareció muy mala, no tiene mucha coherencia, pero me hizo entender el concepto. Así que la puedo llegar a repetir, que es esto de volver constantemente al primer grado sobre los finales de frase, por ejemplo. A veces lo que genera es como, él decía, es como estar en un avión y que no tiene baño. Entonces uno tira de baño y tiene que volver a bajar y vuelve a arrancar y uno tira de baño y baja. Entonces, él comentaba esto como de cuando armoniza, trata de no cerrar todas las frases al primero, o en todo caso no al primero en su estado fundamental. Como que el primer grado es muy conclusivo. Entonces, si yo quiero, no por esto es que hay que dejar de usarlo, pero por ejemplo acá, este fa, do, sol, do,
funciona la verdad bastante mejor si yo hago fa, do con bajo en mi, sol, do, o incluso fa, mi menor, ¿no? Yo de por sí tengo los acordes que reemplazan al primero, que son mi menor y la menor, en este caso, tercero y sexto. Pero, nada, como para ilustrar un poco por qué usaría esta inversión, ¿no? Por qué usaría el do con bajo en mi, y a veces para que no sea tan concluyente. Eso es como... También saber lo que sucede. Yo cuando cierro el do con bajo en mi, por ejemplo, si yo quiero cerrar el tema, no voy a cerrar el do con bajo en mi. O lo hago sabiendo lo que sucede, ¿no? Les comento nomás esto de saber cuál es el efecto que se logra con la inversión. Es un poco salir de ese primer grado tan obvio. Lo mismo con todo. A veces hay un bajo que me lo pide, como este movimiento, que bueno, quedó divino llegar acá, y a veces simplemente quiero no llegar al la menor ahí, porque ya lo hice antes, lo que sea. No me da para cambiar por otro acorde, hay veces que necesito que sea la menor. Bueno, lo En invierto. ese caso terminaría como en un mi menor sexta, ¿no? En este caso decís, el mi menor No, sexta tendría dos, como vos tendría dos decís, de sostenidos. terminar en el do con bajo en mi. Sí, Guarda porque ahí. mi menor sexta tiene dos sostenidos. Ah, es con Sexta sostenido. siempre es sexta mayor. Y el acorde menor con sexta menor siempre es este, nunca es. O sea, no, mi menor, sexta bemol, medio que no Ok. existe. Porque justamente el efecto que se logra es ese. Algo que sea una construcción melódica de alguna voz, sí, queda un efecto de modo. Acá sí uno podría decir, che, esto es un, o es un la menor. Y bueno, yo estoy viendo mi, re, pero vengo en mi 7, esto claramente es un la menor, no es un do sexta. Es fina la línea. Y otra cosa es que se cambia el carácter de brillo de los acordes con la selección. O sea, el do con bajo en mi, por más que no sea un mi menor, es más parecido a un mi menor. Se escucha más una sonoridad un poquito más de acorde menor. Y al revés en la menor. Este acorde que es menor, de golpe suena un poquito menos oscuro, porque se parece más a un do mayor. Ahí sí sería con sexta. Como un do mayor Claro, con sexta. podría Claro, ser como un exactamente. do. Claro. Exactamente. Me confundiría funcionalmente por esto, porque yo esperaría que después del Mi 7 venga el... Pero sigue siendo un acorde de llegada. Que eso también, Claro, o sea, exactamente. cumple la misma función. Así sea como, así, depende de, este, no va a depender ya, digamos, la funcionalidad del acorde con respecto a la inversión. ¿Entendés? O sea, va a ser el mismo, va a cumplir la misma función. A eso me refiero. Pero está bueno lo que dice Agus, eh, es también un poquito, la rearmonización se trata un poco de eso también, ¿no? Y los criterios que ustedes pueden ir tomando, ahí está la otra palabra que está buena por ahí, es esta palabra criterio, ¿no? O sea, tener criterio para poder hacer lo que es justamente no ser repetitivo, por ahí no ser, o sea, hay recursos que están buenísimos utilizarlos, pero está buenísimo utilizarlos, pero hasta que uno se cansa ya de utilizarlo, o de escucharlos, de cierta forma. Entonces, por ahí, las inversiones de los acordes nos permiten justamente generar un bajo melódico, ¿sí? Donde uno por ahí puede cambiar, armonizar simplemente nada más con moviendo, o sea, moviendo el bajo, y los acordes disminuidos nos dan la posibilidad justamente de conducir la atención hacia esa fundamental nueva que aparece. Es eso, digamos. Es como darle un gustito distinto, digamos, a lo que está sonando. Pero tampoco abusar, digamos, de la cuestión, ¿no? O sea, Se hace corta, así que en todo caso la actividad igual la podemos dar, la vamos a subir a Leva. Así que sí, la cargamos ahí, va a ser parecido a lo que veníamos haciendo antes de una pista sobre la cual tienen que grabar. Bien.
y armonizar. Acá van a tener que sí, utilizar estos acordes, estas inversiones.